Ay, caníbal, qué hermosa. Y miren el caníbal también, miren. De un telar, esto es de telar en manantial. Y eso es de un teral triqui. Sí, es que los zapotecos vienen del 2500 en los inicios de Oaxaca. Emigraron ellos del norte hacia Oaxaca para poder llegar a asentarse aquí, buscar ríos, buscar lugares de sobrevivencia, por así decirlo. Es lamentable porque muchas personas vienen con la ideología de que los zapotecos pues, son originarios de aquí. O sea, aquí llegaron a tener pues muchísimos años y fue donde florecieron, pero no son originarios, ¿no? Un ejemplo de ello, los mayas allá en Yucatán, ¿no? Toda la península de Yucatán, ellos sí son originarios de ahí. Aquí, en todo lo que vamos a visitar el día de hoy, vamos a encontrar que eran parte de lugares que llegaron a domesticar el maíz hace más de 10,000 años. Este mural que tenemos aquí, o este monumento, es increíble. ¿Por qué? Porque este monumento está realizado piedra por piedra, sí, con la piedra cantera que tenemos aquí en Oaxaca. Prácticamente no llega a tener como un tinte. Cada una de las piedras son realmente originales. Tenemos piedra, por ejemplo, verde, justamente el centro del estado de Oaxaca, de la capital. Tenemos cantera amarilla, tenemos cantera rosada, tenemos cantera morada. Entonces cada una de estas piedras que tenemos aquí son piedra por piedra, pero piedras originales. Esto se le llegó a dar a Benito Juárez. Benito Juárez fue uno de los grandes presidentes de México, y en el cual sus inicios de este presidente vienen desde que él era pastor de ovejas del lado izquierdo. Posteriormente, sí, que esto es como la historia de Benito. Exactamente, crece, está el señor que lo empieza a ayudar, quien le llega prácticamente a pagar sus estudios, la formación que tuvo. Después fue rector inclusive de la misma universidad donde estudió, fue gobernador, y vamos a poder observar, por ejemplo, que tiene la banda presidencial, firmó las leyes de reforma, y lo que él decía, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Y vamos a poder observar prácticamente toda su historia, inclusive pues hasta que llega a fallecer. Representa prácticamente la tierra y la cultura de esta comunidad. Los danzantes de la pluma, que son considerados prácticamente como el ícono también del bailable representativo a la guelaguetza, que la guelaguetza es dar y recibir, que eso es su significado. El maíz, ¿no? Que para muchas personas el maíz era como de donde llegamos a provenir nosotros, lo que es peinar la lana. Ahora sí que estos van a ser muy característicos cuando entramos a un mercado, ¿no? Aquí, el mercado, ya los olores, inclusive aunque tengamos nosotros el cubrebocas, ya rápido, ¿no? Ya se empieza como que a sentir todo. Cada una de las familias, normalmente hay veces en las cuales se les llega a otorgar como un pequeño lugar, ¿no? Donde puedan vender todos sus productos. Ya pocas a veces son las personas, por ejemplo, que pues ya llegan a venir a ocuparlo. Entonces se tiene que hablar, por ejemplo, con el síndico o con la persona encargada, ya que ese tipo de comunidades aún todavía se siguen rigiendo por usos y costumbres. ¿Qué quiere decir? Que pues ellos van a poner sus propias reglas. Entonces no hay algo, por ejemplo, como nosotros digamos, el INE, aquí es el INE para que uno pueda votar, ¿no? Okay. Por un presidente municipal o por el cabildo, ¿no? Entonces aquí no, aquí se junta toda la población, ¿no? Y dice, color rojo o color morado, ¿no? Entonces, o color azul. Entonces se hacen como cartulinas y ahora sí se pone, por ejemplo, a 3 personas. De esas 3 personas quiero que ustedes voten quién les gustaría que quedara, por ejemplo, únicamente un año. Sí, que lo decía el pueblo en realidad. Y para ellos no hay un pago, o sea, eso lo tienen ellos que hacer como si fuera un servicio a la comunidad. Okay. Eso es algo bonito, algo padre. Claro. No, ¿por qué? Porque es lo que quiere el pueblo. Son todos. Sí, exactamente. Y ahorita, por ejemplo, si así se hubiera llevado a cabo durante muchísimos años, de años atrás, antes de los gobiernos y todo, híjole, otro gallo nos cantara.
vamos a probar el chocolate atole. El chocolate atole, hagan de cuenta que es el atole en la parte de abajo y el chocolate en la parte de arriba. Es frío y caliente. Y es muy raro. Y ya cuando se revuelve, ya como que se nivela, ¿no? Se nivela, Exactamente. exacto. Está bueno. Esto está bien bueno. No lo había probado. Las tacitas tan bonitas. Yo nunca digo que no. ¿Cuánto es? 5 pesos el platito. 20. Ajá. Uno de chilame. Aquí serán mejores, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Muy bueno. 100. Normalmente en esta comunidad o en este valle hay diferentes panes. Uno va a ser el pan de yema, el pan de mantequilla y el pan de cazuela. Ese pan llega a tener chocolate y pasas en medio del pan. Saludos caníbales, hoy estamos cogiendo un tour aquí con Oaxaca Conmigo y nuestro guía se llama Iván. Ahora llegamos aquí a las velas de Casa Viviana, son unas velas artesanales que hacen acá arriba en Teotitlán del Valle. Aquí vamos llegando, vamos a ver este taller de velas que es impresionante. En la entrada. Pase por favor el primer proceso de la cera. Ya tenemos cera en líquida y se va bañando pieza por pieza. Así se le va bañando hasta que quede el grosor. Sigue el grosor. que desea. Ajá. Ahorita, por ejemplo, esa cera está hirviendo, me imagino. Sí, está muy caliente. Está muy caliente. Hasta llegar así. Ajá. ¿Cuánto tiempo le lleva a llegar? O 10 días, como 10 días, como es bañado en jícara, entonces ahí se espera de 10 a 20 minutos para que se fríe y se vuelva a poner otra vez. Esta ya está blanqueada en el sol, así se blanquea. Lo sacamos así y se está blanqueando, queda de este color, el proceso, así y queda así. Este es color natural de la abeja. Así que van tirando las lonjitas allá. Pues llegaban a realizar estas velas, como les comentaba, ¿no? Para las festividades que se llegaban a realizar, pero también inclusive para las pedidas de mano, ¿no? Las contentadas, como les comentaba. Ahorita, como ustedes pueden observar, pues ya empiezan a utilizar diferentes utensilios. Estos utensilios pues ya son utensilios realizados de madera. Anteriormente utilizaban que las conchas, ¿no? Que eran conchas de mar. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Por eso muchas personas le dicen las velas de concha, ¿no? Ajá, sí. Reciente, como 30, 40 años, empezó de innovar modelos también. Y ella inició ¿cómo se dice? Inventó las rosas, pues. Okay. Ajá. Yo lo inventé, yo lo pensé cómo va a cambiar la vela, pues. Ajá. Entonces, tengo una mata de rosa ahí en el patio, otro patio. Entonces, cuando pensé, le digo, ¿cómo voy a hacer? Voy a cortar ahí corté la rosa. Entonces, ese día que empecé a hacerlo, pero primero no salió bien, ¿eh? ¿Para qué voy a decir que salió bien? Porque es la primera. Exacto. Poco a poco, ya estoy dando. Lo va mejorando. Ajá. Y ella
ya saben ahora, esa es mi nuera. Ya prendieron pues hacerlo, unas velas. Sigue la tradición. Ujú, sí. Este es lo que estoy sacando, es un botón que va a ser. Como aquí la costumbre cuando se pide en la mano de la novia, es obligación que va a ir llevar la vela. De su nuera, ¿cuántas velas llevaron? 86. 86 velas, chicos. Sí, cuando sea. ¿Esa es la contentada que había hablado? Correcto. Como Y cada 86 era invitado, 86. cada pareja, pues la mujer carga una vela. Entonces los hombres cargan la fruta. Ajá. Entonces Las mujeres cada cargan quien las velas. lleva una vela. Si son 50, 60, 70 invitados, llevan desde Esa cantidad. Cada Ajá. invitado lleva sus cosas. Ajá. Sí. Pero del novio se hace más grande. Más grande. ¿Hasta veces cuánto hasta- puede? Esa es la del novio, ¿no? Sí. ¿Correcto? Así como esa que tenemos Sí, el hasta que allá. está allá. Vean, la Así que de está larga. hasta el fondo, la grandota. Ajá, esta, la bien A gorda. veces llega a pesar hasta 12 kilos Yeah. la pura vela. Ahora, ¿de qué tamaño necesitas tú llevar una vela a Puerto Rico? A Puerto Rico. Para pedir ahí perdón ahí. Como cinco veces eso. Como unas 5 velas de esas. No hay. Ah, mi madre huele a miel. Ajá. Aquí tenemos una. Allá ¿También la atrás puedo tenemos comer? otra. Sí se come. ¿Se comen? Se mastica. Sí. No te la comas. No. Entonces, es una juramentis. Ujú. Si ya pensaron de ser matrimonio, para toda la vida. No es para un rato. Para un Exacto. ratito, exacto. No. Sí, son tradiciones que al final de cuentas han sido arraigadas y vienen por muchísimos años, ¿no? De generación en generación, y que hoy en día para ellos es un gran respeto. Es una de las comunidades que nosotros podemos observar hoy en día, que las tradiciones las tienen tan arraigadas que nosotros que podemos observar, o hay veces que nos invitan a una boda, es increíble el poder observarlo. Así es la costumbre de acá. Imagínense, ¿no? Si gustan pasar a la sala. Claro que sí, también, vamos a ajá, pasar sí. ahorita a la sala, ya que ahorita pues ya ustedes pudieron Miren el observar proceso. perfectamente el Vamos a ver a la proceso. sala. A las 5 velas que Omar tiene que Correcto, a la los grande. tintes. 5 grandes, ¿a qué tengo que llevar? Inclusive también hay algunas velas de algunos colores, son los tintes naturales que llegan a También ocupar tan para la naturales. realización de los tapetes de lana, pero también ellos lo llegan a juntar prácticamente Ajá, aquí. La sí. naturaleza prácticamente, o la realización de las velas artesanales, pues es natural, ¿no? Como tal, estamos hablando de velas de cera de abeja, ¿no? Pero también con tintes naturales. No está la más. Aquí está desitiendo la cera. Ajá, sí. Esto tiene como mil baños. Esto tiene uno. Mira. Ajá, ese apenas Esto tiene uno. Ajá. Y la costumbre que tenemos acá también cuando visitamos a los fieles difuntos, siempre llevan una vela lisa. Ella es mi mamá. Ya.
bienvenidas, bienvenidos, y muchísimas gracias por estar aquí. Aquí nosotros les vamos a dar una pequeña demostración del proceso de nuestro trabajo. Aquí nosotros trabajamos con lo que es la lana de borrego. Esta lana está sucia, entonces tenemos que lavarlo con un camote que se llama amole. Sirve para blanquear la lana. Es un jabón natural. Ahí está, mire. Después de lavar la lana, la señora es mi mamá, se llama Hermelinda, habla poco español, solo zapoteco. Mi mamá se encarga de trabajar con lo que es la lana. La tiene que cardar. Cardar es peinarla, desenredarla. Miren, mi mamá carda de 8 a 10 horas al día. Si ustedes quieren intentar. ¿Sí? Exacto, ajá. ¿Y aquí? Sí. ¿Cómo estira la mano ella? Hacia atrás. Yo no puedo hacer esto todo el día. Mira cómo quedó. Después de peinarla. Oh. Ese es el gris, el color gris. Es una porción de lana blanca con la lana negra. Aquí está, mire. Sin intentar hacer el trabajo que Wow, nosotros señora, llevamos. mis respetos porque esto es duro. Pues después de que mi mamá ha cardado un día, el siguiente día, ahora mi mamá les va a mostrar un poquito de cómo se hace el hilo. Ahí no necesitamos nudo, es solamente al girar la rueda se va torciendo. Así. Si quieren intentar, también es posible. Antes era con este malacate, este es el malacate. Entonces esto era lo que se ponía ahí. Aquí pues. Eso. Ahí está, mire. Eso, hombre. Se ¿Y después? queda. Ahí está, mire. Exacto, mire. Ahí está. Se regresa el señor Ahora solo. se regresa. Buen intento, ¿eh? Sí. Por eso vienen a visitarnos, para que intenten hacer el trabajo que nosotros hacemos aquí en Correcto. Tetitlán. Ahora, después de haber hecho una bola grande de hilo, que es esta, hacemos las madejas. Una vez ya teniendo estas madejas, tenemos que pintar con la grana cochinilla, el insecto que crece en el nopal. Este es el insecto seco. Esta es la cochinilla viva. Mírala ahí. En su mano, por favor, aquí está. Ese es un simple bichito, ¿no? Pero este bichito nos regala diferente color. Son 40 diferentes colores que nos regala. ¿Me permite ensuciar su mano? Sí. Oh, ay, qué rojo. Vino. Este no es sangre, ¿eh? Este es el jugo del nopal. Nosotros debemos de moler el insecto seco. Esta piedra es el metate. Entonces nosotros ponemos a calentar el agua, disolvemos el polvo del insecto. Entonces ya tenemos estos colores en diferentes tonos, diferente color de hilo, blanco y gris. Si nosotros queremos aclarar el color, debemos de ocupar lo que es jugo de limón. Mire, Oh, queda como medio anaranjado. Mira. Cambio de color. Ah. Ok. ya tenemos estos colores. Ahora, para estos colores nosotros ocupamos el mismo insecto, pero con una resina. Este color es con vinagre, este color es con bicarbonato, este color es con la cal. Le damos, por favor. Dele vueltas. Oh, mira, eso es Aquí con están los cal. colores. Qué conocimiento. Sí, pues esta es la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Nos vamos con los azules. Este es el índigo para los azules, mire. Ahí Es un está. azul bien oscuro. Sí, Un poquito. A llevarme el color también. ahí está. Bien esto. Después de estos colores, ahora para los amarillos,
ocupamos lo que es la flor de cempasúchil. Este es con la cáscara de la granada. Este color nos regala la cúrcuma. Si nosotros queremos los verdes, nosotros tenemos que un poco de cúrcuma índigo. Miren, el verde. Después de estos colores, ahora nos vamos con los tonos cafés. Para este color ocupamos lo que es zapote negro. Este es nuez. Para este color es la cáscara de la nuez. Para este color es la hoja de la nuez. Para este color ocupamos el copal. Así es como vamos haciendo nuestros diferentes colores. Ahora le pido por favor que me lo apachurre. Es turquesa. Sí, mira. Mira qué bonito. Como último color que hoy en día tengo para mostrar es el negro. Este es negro natural y este es negro pintado. Nosotros ocupamos las semillas de huizache. Nosotros ocupamos los verdes, La fermentamos y pinta el negro. Les mostré un poquito de cómo se hacen los colores. Este es un telar de pedales. Nosotros ocupamos estos pedales para ir abriendo los hilos del urdimbre. Este es el urdimbre y esta es la trama. Pisamos el pedal, se abre el hilo del urdimbre. Mire, cambiamos de pedal. Sí, eso es lo que va haciendo el hilo suyo, es el hilo. Sí, tenemos que dibujar el diseño en un cuaderno. Después tenemos que contar los hilos. Pero para hacer los dibujos, nosotros tenemos ya el dibujo. Lo ponemos debajo de los hilos y lo vamos marcando. Vamos pintando y ya de ahí vamos, así como está esta pequeña rayita. Y ya vamos trabajando sobre pues así es el final de nuestro trabajo. Para hacer un tapete de 40 por 50 nos tardamos, depende del diseño, 4 días, 3 días, 5 días, 2 semanas. Este se tardó mi esposo 2 meses y 10 días. Cada uno de los tapetes llega a tener algún diseño. La vida eterna, que son las grecas escalonadas, prácticamente las grecas de Mitla. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos observar la vida, por ejemplo, como nosotros lo podemos ver, ¿no? Aquí hay como diferentes estos escalones. Es cuando nosotros nacemos, cuando nosotros somos adolescentes, cuando somos adultos y nos reproducimos y cuando llegamos a morir. Esta parte de la vida, ¿no? Es como una resurrección, por así decirlo, o reencarnación en algún otro ser vivo, en algún otro animal, y vuelve a empezar de abajo hacia arriba. Y así, cuando ya está aquí, nuevamente vuelve otra vez a comenzar de abajo hacia arriba, sí, y así. Todo. Buenos días amigos, me presento, mi nombre es Néstor. Bienvenidos a Oaxaca, en especial bienvenidos a su casa, El Rey de Matatlán. El día de hoy pues yo les voy a dar a conocer cómo se elabora el mezcal. La marca El Rey de Matatlán surge porque en la época prehispánica, aquí en México en la época prehispánica, las personas que eran autorizadas en beber bebidas alcohólicas eran los reyes o los sacerdotes. Por eso se pone el nombre de El Rey. Matatlán es la comunidad, la capital mundial del mezcal. Actualmente es la quinta generación de esta familia que viene produciendo mezcal. Somos un orgullo oaxaqueño desde 1920. Para elaborar esta bebida, la materia prima es el agave. El agave más común que se da a conocer fuera del estado de Oaxaca y con el que mayormente se produce mezcal es con este que está aquí, que se llama espadín. Esta planta se cultiva, tarda aproximadamente de 8 a 10 años para madurar. ¿Qué nos indica o cómo sabemos nosotros que la planta ya es madura? Cuando en medio le empieza a crecer una flor, una vara como esa, que la vamos a conocer como quiote. Entonces ese quiote se tiene que cortar más o menos a esta altura de como de 1 metro, se corta inmediatamente. ¿Por qué? Porque para todo ese crecimiento consume todos los azúcares de la piña. Entonces, ya que se quitó el quiote, ahora se van a quitar todas las hojas. A esto se le conoce como el corte del maguey. Y únicamente nos quedamos con estos resultados, las puras piñas. Ustedes aquí pueden apreciar otros agaves con diferente aspecto físico. La diferencia de estas plantas y el espadín es que estas son silvestres, no se pueden cultivar. Son plantas endémicas y originales de aquí del estado de Oaxaca, como es el tobalá,
¿vale? Que es esta planta que parece como una lechuga grande, ¿no? En cuanto a silvestres, pues manejamos una gran variedad, lo que es tobalá, tepestate. Tenemos este que se llama cuish, que es este de acá, ¿vale? Tenemos jabalí, arroqueño, que es el que se parece al espadín, pero es uno muy grande. Únicamente necesitamos las piñas para pasar al siguiente paso, que es la cocción. Bien, esta por ejemplo es una piña, esta de pesar como unos 15 kilos, está muy chiquitita, pero sí está pesada. Cuidado, ahorita. ¿Sí? ¿El celular? Sí, ¿quién carga eso? Por ejemplo, a veces entre esas se levantan entre unas 5 personas más o menos. Ya que se recolectaron las piñas en el campo, pues ya se traen aquí a la casa, ¿no? Aquí pues esas piñas, todas, se tienen que empezar a cortar en 2 o 4 pedazos para que se pueda coccionar todo. Exacto. ¿Okay? Ahora, esto que ustedes aprecian pues es un horno artesanal, aproximadamente unos 3 metros de profundidad. Para iniciar el proceso de la cocción, en la parte de abajo, primero se le pone leña. Encima del fuego se le van a aventar todas esas piedras y vamos a dejar que las piedras se calienten durante unas 5 o 6 horas. Y ya que estén bien rojas, bien ardientes, encima traemos lo que es ese bagazo, esa pasta. ¿Vale? Eso pues va a ayudar a todo encima de la piedra caliente. Y ya de ahí ya se empiezan a acomodar todas las piñas. Se hace todavía una montaña alta. Ya que se pusieron todas las piñas, se cubren con unas lonas, con unos petates, y hasta el final se va a tapar con tierra, mucha tierra, para que el calor se pueda mantener adentro. Así tapado con la tierra, normalmente lo dejamos una semana, ¿sí? Ya de ahí que ya se coccionó, pues las dejamos enfriar a un lado, 1 o 2 días. El resultado que se obtiene es un aroma y un sabor ahumado. Esta es la miel de agave. ¿Gusta probarla? Este es como un endulzante natural. Es un poco bajo en calorías, activa el movimiento intestinal. Está bien bueno. Está bien bueno, sí, también la vendemos al rato. Mira, por aquí vamos conociendo el proceso del agave. Un agave al ser coccionado recibe el nombre de mezcal. Esto que ustedes aprecian es un molino artesanal. Lo pueden llamar de 3 formas, pero para que sea algo más artesanal o más tradicional, se le conoce como trapiche o tahona. Está elaborado con piedra de cantera. Las piñas cocidas se van a empezar a trasladar a este punto. El maestro mezcalero, que es aquí el señor Isaac, él es el maestro, él con un machete va a empezar a partir todo en trozos más pequeños para que sea más fácil de mover. Ahora, para mover esta piedra, pues él requiere la ayuda de fuerza animal, cualquier animal de carga. Él atrás va con el animal y va jalando las piñas, para que se muela todo, ¿no? Cuando la piña se muele, se convierte en pasta. Esa pasta se recolecta y se agrega a unas tinas para empezar a fermentar, que son las que vamos a apreciar de este lado. Ahorita pues no tienen nada de pasta, por lo que pero las conservamos con agua para que la madera no se desinfle. Pero cuando ya se va a utilizar, todo esto se vacía y se empieza a meter la piña molida, pura pasta. Más o menos a esta altura. De esta altura para acá se le va a agregar agua caliente, ¿vale? Pura agua caliente. El agua caliente de manera natural nos ayuda a acelerar un poquito la fermentación para que tampoco sea muy lento. De ahí lo tapamos con unas lonas para que no se junten muchos mosquitos y esperamos a que fermente. Normalmente tarda semana o semana y media. ¿Qué nos indica que ya se fermentó la pasta? Hay varias formas para identificarlo. Cuando recién se agrega el agua, hay burbujeo por toda la cima. Se podría decir que la pasta está trabajando. Pero cuando ya se descompuso, ya se fermentó, el burbujeo desaparece. El aroma que empieza a desprender es un aroma agrio, intenso. Cuando ya está así fermentado, el líquido que se produce se le conoce como tepache de agave. Todo este tepache se va a empezar a trasladar a nuestros alambiques para ya hacer el último paso, que es la destilación, y obtener el resultado final, ¿no? Esta bebida espirituosa llamada mezcal. Y de ahí ahora sí, a botar todas las piñas. Ya pues queda la montanita, ¿no? ¿Sí? Pues prácticamente es así como se trabaja. ¿Sí? ¿A ustedes les gusta el mezcal? Más o menos, sí, hasta ahora nos ha gustado. Sí, poco a poco, sí. Muy bien. Ahora, vamos a poner por acá. Me van a acompañar, por favor. Hola, Mario.
Ahora, el último paso a realizar pues es la destilación, ¿vale? Como pueden darse cuenta, todo es artesanal, no necesitamos gas, nada de eso, siempre es con leña. Todo esto que ustedes aprecian recibe el nombre de alambique, es un alambique de cobre. El cobre pues es un buen conductor de calor. Aquí adentro hay una olla muy grande de cobre. Esto recibe el nombre de montera, campana, como deciden llamarlo. Esto de aquí es un turbante y aquí adentro hay un serpentín, que es un tubo que baja de forma espiral. Que lo enfría. Desemboca en esa garra. Aquí adentro de esta olla se van a vertir aproximadamente 200 kilogramos de pasta fermentada. Paréntesis, miren, de manera empírica el maestro mezcalero va a medir la graduación de alcohol. Ese burbujeo que presenta la bebida, para ellos es como si el mezcal presenta un buen perlado, consistente, que no desaparece rápido, pues es un mezcal que tiene como de unos 38, 40, maestro. Este está, pero tiene unos 70. Porque es muy fuerte. ¿Gustan probarlo? Mira a ver si es como el caña. Solo que despacito, porque está muy fuerte. Se siente como se expande, ¿verdad? Bien picante. Sí. Se va a cerrar muy bien todo para que el vapor no escape, ya que si el vapor escapa son pérdidas instantáneas. Se está evaporando el alcohol. El vapor sube y viaja dentro de este tubo. Acá al llegar al serpentín, este tanque se llena con agua fría. Con el paso de la destilación, con el pasar del tiempo, se va calentando, ¿vale? Pero el vapor caliente, cuando llega dentro de ese tubo, choca y se condensa, ¿sí? Pasa del estado gaseoso al estado líquido. Ese líquido pues va a caer en la garrafita, que es lo que está cayendo ahí. Me comentaba el maestro que ahorita está cayendo lo que es el cuerpo. Este debe tener unos 35, 40 grados. Si gusta probarlo, va a ver que no es tan fuerte como el anterior. Sí, es más suave. De estos 200 kilogramos de la destilación, se obtienen unos 50 o 60 litros, ¿no? La graduación de alcohol de la primera destilación no es tan fuerte, es inferior a los 30%, puede ser 20, 25. De ahí se va a sacar esta pasta, que es la que está tirada ahí. Para no desperdiciarla, pues se puede utilizar como abono o al momento de funcionar la tapa de babas. Todo se vuelve a reutilizar. Para cerrar ya con broche de oro, pues viene la refinación, que es lo que estaba hablando él. La refinación, ¿en qué consiste? En hacer un ajuste de riqueza alcohólica. Para nosotros un mezcal de 20, 25 grados no es un buen mezcal, es un mezcal muy sencillo, que no tiene alcohol, pues prácticamente no es buen mezcal, ¿no? Ahora, aquí adentro se va a lavar muy bien la olla, se va a dejar muy limpia, porque ahora aquí vamos a vertir 200 litros de mezcal, puro mezcal, ¿sí? Pero sucede lo mismo. Se calienta, evapora, viaja, se condensa y otra vez otro mezcal. Aquí ya se van a presentar mermas. De los 200 litros se van a llegar a recolectar unos 140 o 150, pero la graduación de alcohol ya sube. Prácticamente, amigos, pues ese es el procedimiento de cómo se elabora un mezcal artesanal orgánico. Ahora vamos a degustar mezcal. Mezcalero aquí en Oaxaca. Está bueno, no, está bien rico, de verdad que sí, caníbales. Cuando vengan a Oaxaca tienen que venir aquí al rey de Matatlán. Y tienen que comprar de esto, gente, los ancestrales. Los ancestrales, sí, está. Son otra cosa, de verdad que sí. Ahora vamos para las cuevas contentos.